a hacer una pregunta clave, Viviana. ¿Cómo se hace el diagnóstico? ¿Cómo se llega al diagnóstico final de esta enfermedad? Esta enfermedad es un arte. Raúl tuvo que desconectarse un momentico, sí. Esta enfermedad es un arte, como yo le explico a mis pacientes en reumatología, y casualmente a mí la enfermedad de gastro que más me gusta es la que más se asocia a reumatología, que es la enfermedad inflamatoria. No es de blancos y negros. Entonces no es como el doctor Isaac que le mide la hemoglobina glicosilada y diabético, o el doctor Albertico que la tensión alta y es hipertenso. No, esto es un arte porque no hay unos criterios que usted tenga que cubrir específicos. Sí. Esto es un conjunto de signos, síntomas, alteraciones. Y esa es la impresión que uno se lleva leyendo siempre el tema. Bueno, pero ¿y el diagnóstico cómo lo hago? O sea, sí, se queda uno como, ajá, ¿y en dónde está la tabla de criterios clasificatorios? Cumple 1, 2, 3. Estamos acostumbrados a eso. Sí, estamos acostumbrados, pero por eso yo le digo que es un arte, porque es complejo, es difícil a veces de diagnosticar, incluso cuando uno tiene experiencia. A veces hay pacientes que uno no los puede clasificar en una o en la otra, ¿sí? Pero es un conjunto de signos y síntomas asociado a unas alteraciones bioquímicas con unas alteraciones endoscópicas, imagenológicas e histológicas, ¿sí? Entonces, signos y síntomas. Paciente con diarrea crónica, con presencia de rectorragia, moco en la deposición, dolor abdominal o manifestaciones extraintestinales, piel, psoriasis, vasculitis, eritema nodoso, SWIT, pioderma gangrenoso. Ojo, uveitis, escleritis, epiescleritis es lo más común. Articular, espondiloartritis, artritis periférica. También se puede asociar algunas osteoartropatías hipertróficas también. A propósito, perdóname, Viviana, que te interrumpa allí, a propósito del tema y aprovechando tu experticia en esta intersección en la cual tú estás brillando porque eres reumatóloga y gastroenteróloga, quiero que aclares el concepto, porque nos ven también estudiantes de medicina, de entesopatía, porque uno lo lee en el cuadro clínico de la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Qué es la entesopatía? ¿Cómo debemos preguntarla o evaluarla? Si todavía se usa el término, ¿no? La entesis es el sitio de inserción del tendón. Entonces tenemos muchas entesis. Entonces la gente siempre, ay, el aquiliano o el rotuliano. No, tenemos muchas, ¿sí? Están las esternoclaviculares, las costocondrales, las de los epicóndilos, tenemos aquí a nivel de la rodilla, rotuliano, aquiliano, tenemos múltiples entesis. Entonces, la entesis es un lugar supremamente clave en el diagnóstico de las espondiloartropatías, ¿sí? Entonces, por eso usted tiene que desvestir su paciente cuando tiene una sospecha de un paciente con espondiloartritis o en enfermedad inflamatoria intestinal. Cuando el paciente con enfermedad inflamatoria no se le desviste, se pierde la oportunidad. Yo he hecho diagnósticos de entesitis quitándole la camisa y solo mirando la simetría porque se inflama el lugar de la entesis aquí esternoclavicular, ¿sí? Hay un dolor exquisito en la palpación de esas entesis, la fascia plantar, en el aquiliano, en el rotuliano, en los epicóndilos, y todo tiene un contexto, ¿no? Porque hay que contextualizar esas entesitis con otros signos inflamatorios, hacen incluso parte de los criterios diagnósticos de las espondiloartropatías periféricas, ¿sí? Y ya que hablaste de entesitis, las dactilitis, que hacen parte también, es ese dedo en salchicha, porque es una tenosinovitis completa a nivel de los deditos y que usted ve completamente inflamado uno de los deditos de las manos o de los pies. Entonces, es un signo semiológico muy bonito en el que usted tiene que desvestir el paciente y palpar cada una de las entesis para poder determinar si está presente o no está presente. ¿Sí? Okay, entonces, en los signos y síntomas ya vimos que no es solo lo digestivo, ¿no? Usted empieza desde el pelo hasta la uña del pie. Señor, caída de pelo por pedazos, ¿sí o no? Venga, le miro el pelo, porque la psoriasis que da en enfermedad inflamatoria no es la típica de los codos y las rodillas, no. Ella le gusta mucho la línea de implantación de pelo, entonces uno le tiene que mover el pelo a la gente y mirar esas placas psoriásicas. No, es que yo sufro de dermatitis seborreica y el señor con psoriasis eterna y era una psoriasis
de cuero cabelludo. A la psoriasis de la enfermedad inflamatoria le gusta la región detrás de las orejas y nadie le mira a uno detrás de las orejas y a veces ahí está. Le gusta el ombligo, le gusta la línea interglútea. ¿Y quién le abre la cola a la gente en un examen físico? Nadie. Y yo me he pillado algunas placas psoriásicas en la cola de la gente y uno ve que usted, sí, me pica, me rasca y uno va y mira y es una placa psoriásica interglútea, ¿sí? Entonces, hay que mirar eso, hay que mirar la piel, ¿sí? A ver si hay algún tipo de lesión. Entonces, estos pacientes hacen más lesiones vasculíticas que son petequiales, hacen más eritema nodoso. El eritema nodoso es más en la región anterior de los miembros inferiores pretibiales, pero puede haber eritema nodoso en cualquier parte, que son unas paniculitis. Son unas bolas que usted palpa a nivel subcutáneo dolorosas. Pueden haber lesiones vesiculares, entre otros. Puede haber el pioderma, ¿no? A veces son que es la úlcera varicosa y la gente se quedó como úlcera varicosa y van y le hacen curación y por el efecto de patergia aumenta de tamaño y es un pioderma. Usualmente son únicos, unilaterales o periostomales. Hay que mirar los ojos. A mí me gusta mucho mirar los ojos porque es muy fácil cuando es ojo rojo intenso, ¿no? Uno le tiene que preguntar ojo rojo intenso, pérdida visual aguda, dolor con los movimientos oculares, moscas volando, pero también el paciente le llega a uno sin el ojo rojo y uno va y le mira la esclera y le ve pedazos azules. Ve, señor, ¿por qué tiene manchas azules? Porque cuando la esclera se inflama, se adelgaza. Y en donde se adelgaza le ve usted esas manchitas azules que uno dice, aquí hubo un proceso inflamatorio, sí, a mí me dio un ojo rojo intenso, o nódulos también cicatrizales, o usted ve alteraciones en la forma de la pupila por procesos de uveitis previa. La boca es algo supremamente importante, hay que preguntar úlceras orales, tanto en Crohn como en colitis, ¿sí? Se dan, y bueno, y usted va de ahí para abajo, las entesis, las articulaciones, la parte de la palpación de abdomen, a nivel de miembros inferiores, las mismas lesiones en piel que hablamos, las mismas lesiones articulares. Entonces, cuando usted va de arriba para abajo, hay menor probabilidad de que se le pierdan manifestaciones extradigestivas. Entonces, íbamos en lo clínico, ¿sí? Entonces, bueno, usted lo clasifica como sospechoso. 2, viene lo bioquímico. Entonces, uno mira un hemograma básico, una anemia, ya sea de características crónicas o con características ferropénicas, es un signo de alarma en un paciente con diarrea crónica, dolor, rectorragia o alguna manifestación extradigestiva. Por supuesto, la BCG elevada, que con la anemia va a ser un poco falseada, pero la PCR es mucho mejor. Pacientes con reactantes de fase aguda elevados, claramente esa diarrea no va a ser de características funcionales. Y allí viene lo que ustedes hablan, la calprotectina fecal. La calprotectina fecal cada vez ha mejorado ahorita en Colombia su rendimiento. ¿Por qué la calprotectina fecal? Porque en la lámina propia del intestino no deben existir neutrófilos. O sea, allí no deben haber células inflamatorias. Y la calprotectina es una proteína que se encuentra dentro de los gránulos de los neutrófilos. Entonces, si yo tengo calprotectina fecal elevada, quiere decir que yo tengo neutrófilos degranulándose en mi lámina propia y en mi barrera intestinal, y por eso tengo calprotectina fecal elevada. Entonces, es un examen bioquímico no invasivo que me permite diferenciar entre diarrea funcional entre diarrea inflamatoria. ¿Sí? ¿Qué corte usamos? ¿Qué corte nos da un rendimiento diagnóstico mayor de la calprotectina? Bueno, usualmente los estudios hablan más de 100 y otros más de 250, ¿sí? Yo más que un valor absoluto, miro el comportamiento, ¿sí? Si yo tengo un paciente con diarrea crónica, con sangrado y me tiene calprotectina de 190, hay signos de alarma, ¿sí? Sin embargo, entre 50 y 150 es un rango gris, ¿ya? Pero hay que interpretar los signos, síntomas con la PCR, el hemograma y con la calprotectina, pero claramente por encima de 250 es patológica, ¿sí? Es totalmente patológica. Entonces va en la parte bioquímica. La trombocitosis es un reactante de fase aguda, entonces también uno lo puede ver, lo puede hablar solo con un hemograma. Es importante tener en cuenta que luego de la parte bioquímica viene la parte imagenológica y la parte endoscópica. Entonces, una preguntita rápida ahí, Viviana. Si tenemos una calprotectina por encima de 250, como lo has dicho, ¿cuál es la probabilidad que el paciente tenga una enfermedad inflamatoria? Bueno, la probabilidad aumenta, está muy correlacionada sobre todo con enfermedad colónica, ¿sí? Okay. Con enfermedad de intestino delgado, la calprotectina tiene un menor rendimiento.
¿sí? Okay. Tiene sensibilidades del 85, el 95%, pero esta sensibilidad es mucho mejor y especificidad con enfermedad colónica. Entonces, por eso, si está positiva, claramente a mí me dice, no, ahí estamos, ¿sí? Pero si está negativa, pero el paciente tiene la colonoscopia normal, pero de una PCR elevada, persiste con diarrea, desnutrido, bajo peso, déficit vitamínicos, anemia crónica, ojo que está el intestino delgado donde la calprotectina no siempre se aumenta y donde no tengo cómo mirarla por ileocolonoscopia o por endoscopia. Entonces, por eso yo les digo, es un súper dato porque, ay, calprotectina negativa. No, en un paciente con enfermedad de Crohn, hasta que yo no veo su intestino delgado desde afuera y desde adentro, y yo con mi alta sospecha, yo no lo descarto, ¿sí? Okay. Entonces, ahí vienen los estudios imagenológicos y endoscópicos y viene la importancia de contextualizarlos. Entonces, yo le digo al médico de atención primaria, al internista, al cirujano o a las especialidades afines que ven la uveitis, que ven la artritis, que ven la psoriasis. Si tiene usted alto sospecha de enfermedad inflamatoria, pida el estudio endoscópico. Y el estudio endoscópico pídalo como ileocolonoscopia, ¿sí? Por eso hay que educar al paciente y decirle, cuando vaya donde su endoscopista, dígale que es que necesita que le vean el ilion. Uno, en más del 90% de los casos, hace canulación ileal, ¿sí? Y la idea es que si uno hace un buen ejercicio como gastroenterólogo, siempre debe entrar al ilion, pero no todo el mundo lo hace. También depende mucho de la indicación, ¿sí? No, que es que vengo para revisión de un pólipo del sigmoide, a ver cómo, no, pues uno no entra al ilion, pero idealmente uno debería hacer el ejercicio y siempre entrar, porque a veces el colon es totalmente normal y la respuesta está en el ilion distal, ¿sí? Entonces, si uno no entra al ilion, se pierde una gran posibilidad de hacer un diagnóstico, ¿ya? Entonces, hay que canular el ilion, describir la mucosa y siempre, así uno vea mucosas normales. Un paciente con diarrea crónica no se puede ir con una ileocolonoscopia sin biopsias. A mí me queda mucho el estudio. Cuando viene diarrea crónica y la normal y no me hicieron biopsias, no, hay que hacer biopsias del ilio, de todas las partes del colon, porque a veces hay colitis microscópicas, colitis linfocíticas, colitis colagenosas, colitis eosinofílicas. Esa era una pregunta que venía de la mano de lo que estás diciendo. ¿La biopsia es determinante para el diagnóstico? Bueno, entonces, hay que interpretarla, ¿sí? Porque cada vez necesitamos educar más a nuestros patólogos frente a esto, porque si usted se pone a mirar, a veces le dicen a uno colitis inespecífica correlacionar con la clínica y uno dice, eso no me sirvió para nada, ¿sí? Uno necesita la descripción. Yo nunca leo la conclusión, yo leo la descripción. Porque lo mismo que uno ve fisiopatológicamente, o sea, pérdida del patrón de moco, infiltrados neutrofílicos, abscesos crípticos, ¿qué quiere decir? Que la cripta está llena de neutrófilos, criptitis, que yo vea infiltrado linfoplasmocitario en la lámina propia, ¿sí? Esas alteraciones en la arquitectura, o sea que ya la patóloga no ve las margaritas, que son todas las criptas bien bonitas, redonditas o tubulizadas en el otro corte, no, alteración de la arquitectura. Eso me habla a mí de enfermedad inflamatoria intestinal. Pero yo no pretendo encontrar el granuloma del Crohn, que se encuentra en menos del 30% de las patologías, ¿sí? Entonces la gente me dice, pero es que no le vi granuloma, no puede ser un Crohn. No, es que es un conjunto de cosas. Si yo tengo los signos y síntomas, los paraclínicos, una endoscopia que claramente me diga lesiones típicas de enfermedad inflamatoria, pérdida del patrón vascular, edema de la mucosa, úlceras longitudinales, estrelladas, depende de si estoy en colitis o estoy en Crohn, porque si es un Crohn colónico, ¿sí? Y no tiene ningún otro componente, hay que tratar de diferenciarlo entre una colitis, ¿sí? La colitis usualmente es continua. Usualmente usted ve toda la mucosa edematizada, ulcerada y ve el corte hasta donde llegó. Si es, por ejemplo, colon izquierdo, uno llega y luego ve el transverso, una mucosa normal. O ve todo el colon si es pancolitis, usualmente compromete el recto, ¿sí? El Crohn es parchado.
usualmente no compromete el recto. Entonces usted entra y ve pedazos de mucosa sana con parches de mucosa comprometida y es distinta las úlceras. Las úlceras de la colitis son uniformes, generalizadas. La del Crohn es como ensacabocado, como un mordisco, ¿sí? Y uno ve parches, ¿ya? Entonces es diferente las manifestaciones endoscópicas y eso le ayuda a uno mucho a como ubicarse. Entonces uno dice signos, síntomas, bioquímica, más unas lesiones típicas que por supuesto hay que descartar infección, ¿sí? Pero que voy, miro en la biopsia, se descartan microorganismos, no hay inclusiones para pensar en citomegalovirus, todo esto, y veo que hay alteración en la arquitectura, disminución del moco, criptitis, abscesos crípticos, infiltrado linfoplasmocitario, eso me contextualiza. No esperen encontrar el granuloma, porque incluso las biopsias son muy superficiales porque no alcanzamos a coger la submucosa. Y el granuloma del Crohn usualmente está en la submucosa y con la biopsia uno alcanza a coger solo mucosa. A veces yo he tenido pacientes, la semana pasada tuve un paciente que era pancolitis ulcerativa de 15 años y el señor con mesalacina y por ahí andaba y me llegó obstruido con una estenosis y la estenosis con displasia de alto grado. Lo operamos y en la pieza quirúrgica un Crohn, nunca fue una colitis, fue un Crohn. ¿Por qué? Porque ya con la pieza quirúrgica la patóloga ya pudo ver completamente y pudo definir qué era. Entonces, a veces es difícil, pero hay que pegarse de el intestino delgado. Si usted ve que solo es el colon, ¿sí? Y usted sospecha que es un Crohn por esas úlceras parchadas, ¿sí? Entonces pide un estudio de intestino delgado y ahí viene la imagenología. Pasamos de la endoscopia y de la histología a la imagenología. Entonces, por eso es que hemos aumentado el diagnóstico de Crohn, porque ya tenemos 2 estrategias para poder diagnosticar intestino delgado, porque es que usted en la endoscopia llega hasta la segunda porción del duodeno y en la ileocolonoscopia alcanza a coger unos 10 centímetros de ilion distal, le queda el resto del intestino. Entonces, depende del lugar donde usted esté y de la estrategia que tenga, puede usar la enterorresonancia. Es el mejor estudio para evaluar uno el intestino delgado. Pero entonces, ejemplo, pasa lo siguiente, yo espero un compromiso transmural, ¿sí? Para que la enterorresonancia me alcance a mirar alteraciones, me mira el compromiso a nivel de la pared, el engrosamiento, me puede mirar la alteración del mesenterio, me mira adenopatías inflamatorias, estenosis, fístulas, ¿sí? Pero si usted sigue con la sospecha, y usted, el paciente reactantes de fase aguda elevada, calprotectina que puede estar elevada, pérdida de peso, diarrea crónica y la enterorresonancia no le ayuda, está la cápsula endoscópica. La cápsula endoscópica me puede ayudar a mirar lesiones mucosas que no alcanzan a ser transmurales que la enterorresonancia no puede ver. ¿Sí? Ok. Bueno, vamos a hablar rápidamente, Viviana, del tema del tratamiento. Primero, te voy a hacer preguntas así muy concretas. Uno, ¿todavía hay campo para el uso de la mesalacina y demás? La mesalacina tiene clara evidencia en colitis. En Crohn no pierda el tiempo. Okay. Y uno ve ni siquiera en Crohn colónico. Y digamos, en gránulos. Ok, digamos que empezamos la mesalacina. ¿Cuál sería la meta terapéutica y cuándo debemos decir, uy, ya esto no está controlando mi paciente y debo escalar mi terapéutica? Entonces, la mesalacina se usa en colitis ulcerativas leves a moderadas. En un paciente con una enfermedad leve, la mesalacina es la primera herramienta, la base de la pirámide. Y hay que usarla bien, por encima de 2 gramos. Si usted le da menos de 2 gramos, no está hirviendo para nada, está botando la plata. ¿Sí? Idealmente en gránulos, porque los mismos pacientes le dicen a uno que botan las tabletas enteras en el popó, ¿sí? Los gránulos tienen esa liberación que se libera a nivel del colon, ¿sí? Entonces, idealmente por encima de 2 gramos. Cuando yo voy a hacer inducción, yo siempre uso de 3 a 4 gramos de mesalacina por unos 3 meses. Cuando logro la remisión del paciente, la puedo bajar a 2 gramos día. Idealmente en una sola toma, se ha mostrado que es más efectiva que en tomas partidas, ¿sí? Y ojo con la parte tópica, que no se debe nunca subestimar. Las mesalacinas por el recto, ya sea supositorios que me ayudan a nivel rectal, espumas que podemos usar de budesonida me cubren el sigmoide y enemas me cubren hasta el ángulo esplénico. Son muy fáciles de usar, es una vía tópica sin mayor evento adverso. Y esa era mi otra pregunta, ¿budesonida o biológico?
Espérate, entonces vamos en la pirámide. La base, las mesalacinas, ¿sí o no? Entonces yo empiezo mesalacina oral, mesalacina tópica. Si el paciente no mejora, entonces yo optimizo la parte rectal. La gente suele no optimizar la parte rectal porque le da pena, porque el paciente no se le informa bien. Los dispositivos para la mesalacina hay unos que son chéveres en forma de acordeoncito que le ayudan al paciente cómo introducírselo. La espuma de budesonida es una excelente opción que ayuda mucho en la parte tópica. Pero si yo no mejoro, yo puedo echar mano de los corticoides. Yo siempre le digo al paciente, el corticoide no lo estigmatice. Hay que saberlo usar, apagan incendios, salvan colon. Usted puede, si está entre una colitis leve, que no ha entrado en remisión con la mesalacina, le puede dar un empujoncito con un ciclo de budesonida. La budesonida tiene dos presentaciones. Si es para colitis, es para colitis es de excreción colónica, que es la budesonida MMX, que se llama Multimatrix, que viene de 9 miligramos en una sola cápsula. Esa se excreta en el colon. La de Lilion se llama budesonida de excreción ileal, que viene de 3 miligramos. Entonces uno no se puede confundir, porque a veces tiene colitis y le está dando budesonida de excreción ileal, pues ahí no está haciendo nada, ¿sí? Okay. O tiene ileitis y le está dando budesonida de excreción colónica, ¿sí? Entonces el mensaje sería que es un periodo corto de tiempo. 2 meses. Idealmente 2-3 meses, y entonces usted le da el empujoncito para apagarle un poco, le optimiza la mesalacina tópica 3 a 4, oral 3 a 4 gramos y tópica con enemas, con supositorios, ¿cierto? Si usted, ese paciente, no mejora, y es por tiempos, ¿no? Uno le da un tiempo, alrededor de 3 meses, usted tiene que tener respuesta, ¿sí? Y entonces lo primero es la remisión clínica, que la debe evaluar idealmente a los 3 meses, ¿sí? Si un paciente usted a los 3 meses no ha logrado, cambie, escalone, pero no siga ahí porque pues no le está dando respuesta, ¿sí? De acuerdo. Entonces, no mejora porque la primera meta es la remisión clínica, o sea, no diarrea, no dolor, no sangrado, ¿sí? Entonces, las mesalacinas en colitis no sirvieron, el ciclo de corticoides no sirvió, podemos pasar a un inmunomodulador o a una terapia biológica. Eso también depende, ¿sabes? Ok. Albertico. No se te escucha, Alberto, no se te escucha. ¿Esteroide sistémico? El esteroide sistémico es una opción que uno tiene para cuando ya hay mayor severidad, ¿sí? O me viene hospitalizado, en el cual yo lo puedo apagar cuando le quiero hacer un cambio a un inmunomodulador o un biológico. Pero por consulta externa yo pocas veces utilizo el esteroide sistémico, a menos de que lo vea muy agudo y quiera dilatar un poco la hospitalización por X o Y circunstancia. Pero usualmente el corticoide lo uso en un paciente hospitalizado, en el que pueda tener control o que esté haciendo un cambio de terapia. El inmunomodulador que usualmente usamos es la satioprina, ¿sí? Cada vez se usa menos porque igual son pacientes muy jóvenes, ¿sí? Son pacientes que de manera crónica van a necesitar estos medicamentos, pero puede ser un switch que uno puede hacer en algunos contextos. El paciente que no está tan severo como para una terapia biológica, pero que no es suficiente con la mesalacina, la satioprina puede llegar a ser una opción, pero en el paciente adulto mayor no gusta. Entonces, cada vez nos vamos más a la terapia biológica, ¿sí? En el cual tenemos un arsenal, depende si es colitis o Crohn, donde están los anti-TNF, donde están los anti-integrina, donde llegaron las pequeñas moléculas, donde están los anti-interleuquina 12-23, donde están los anti-interleuquina 23 exclusivos, ¿sí? Entonces, en el caso de un paciente con colitis, entonces puedo echar mano de la satioprina, pero ellas se demoran a actuar 4 a 6 semanas. Entonces, es un paciente que está agudamente enfermo, pero no tan severo, pues uno dice, y no lo voy a hospitalizar, pues la satioprina se me va a demorar un montón, ¿sí? Podremos empezar una terapia biológica, pero si es un paciente que me aguanta el inicio del inmunomodulador, le doy el ciclo de budesonida porque arrancó, pero cuando se lo quité, recayó, puedo empezar la satioprina y voy mirando, ¿sí? Pero si no, la terapia biológica cada vez la iniciamos de manera más temprana, ¿sí? Entonces, dentro de los anti-TNF está el infliximab, está el adalimumab, está el golimumab en colitis, el certolizumab en Crohn, ¿sí? Son excelentes, sirven para pacientes con enfermedad moderada severa, con manifestaciones extradigestivas, son los reyes de las manifestaciones extradigestivas porque le pega a la articulación, al ojo, a la piel y al intestino, ¿sí?
Sin embargo, tienen sus riesgos como toda terapia biológica, por eso tenemos que hacer un perfil de riesgo de infecciones antes de iniciarla. Idealmente, todo paciente que tenga diagnóstico de enfermedad inflamatoria debe tener todo ese perfil, debe vacunarse porque tentativamente puede ser candidato a esteroide o a inmunomodulador o biológico. Los antiintegrinas como el vedolizumab son una excelente molécula, es un poco más segura porque es un mecanismo de acción más local, porque bloquea la alfa-4 beta-7, que es una integrina que está ahí a nivel del intestino, entonces no tendría tanto evento adverso fuera del intestino. Nos gusta mucho en ese paciente con colitis o con Crohn moderado, más tendiendo al leve, no tan severo, no tan estenosante, no fistulizante, donde el anti-TNF gusta más, ¿sí? Ahora llegaron en colitis ulcerativa las pequeñas moléculas como tofacitinib, que son vía oral, que ayudan un poco a la adherencia del paciente porque no se quiere ir a aplicar endovenoso o subcutáneo. Se puede dar se da cada 12 horas, tienen acción rápida, entonces si tiene un evento adverso, lo suspende a las 48 horas, pues ya no hay medicamento en sangre del paciente. Y tenemos los antiinterleuquina 12-23 como ustekinumab, los antiinterleuquina 23 como risankizumab, llegan nuevas pequeñas moléculas como upadacitinib, que todavía no están aprobados en Colombia, pero que ya tienen aprobación por FDA y por EMA. Perfecto, Bueno, perfecto. mira, yo creo que de este tema hay mucho más que hablar, ¿no? Creo que nos podríamos pasar la noche aquí hablando y robándote el tiempo de esto, pero tocaría también el tema de la parte quirúrgica, las indicaciones, en fin, La hablar parte fistulizante, exacto, de embarazo los y eventos enfermedad adversos, inflamatoria, que es otro mundo. sí, Ujú. y las complicaciones, cómo le cambia el estilo de vida y la calidad a estos pacientes, en fin, todo esto que podría incluso dejarse para otro capítulo como hemos hecho con otros invitados. Queremos darte las gracias, Viviana, por estar acá. Creo que nos has ilustrado muchísimo respecto al tema. Queda en evidencia que tú eres una experta en esto, ¿no? Sin lugar a dudas, una de las personas en Colombia, me atrevo a decirlo, que más sabe del tema o que sabe más del tema con seguridad. Y probablemente en Latinoamérica. Esta fue Viviana, nuestra invitada de Gracias, hoy. Albertico. Gracias, Isaac, por este espacio. Creo que es una excelente iniciativa que tienen. Me encanta este formato así informal, cómodo. Los felicito por esta iniciativa de verdad y los voy a comenzar a seguir para yo aprender también de las otras enfermedades. Eh, Aquí hay mucha tela por cortar, podemos hablar en el futuro de todas estas complicaciones, de nuevas terapias que vienen. Lo más importante es que el público que tenemos ahora presente tenga en su cabeza la enfermedad inflamatoria intestinal cuando un paciente venga o con una manifestación extradigestiva que hablamos o con síntomas digestivos crónicos y signos de alarma. Usted apropiese, pida los paraclínicos, pida la ileocolonoscopia, interprete la endoscopia, interprete la histología, y como médico de atención primaria o de otra especialidad que no sea gastro, inicie la mesalazina en un paciente con colitis ulcerativa de entrada. Sin miedo la puede iniciar, son medicamentos que realmente pocos eventos adversos y uno como gastro se lo agradecería un montón si le puede mandar al paciente con la colono, con la calprotectina, con el hemograma, con la PCR y de pronto ya con la mesalazina iniciada incluso. Muchas gracias, Viviana. Incluso podemos hacer más adelante precisamente una discusión así de casos difíciles ¿Sí? que tú hayas visto, porque también la idea es que colegas internistas, cuando tengan casos así complejos, tengan las herramientas para resolverlos y ojalá pudieran encontrar en este canal Claro, elementos. medicina interna para mí, yo con los internistas con los que trabajo les doy muchísima libertad. Para mí que el internista iniciara la terapia biológica, yo soy cero Mm, recelosa frente a esto porque el internista ve más fácil al paciente que yo, ¿sí? de Y acuerdo, para uno formular una terapia biológica hay que saber su mecanismo de acción y cómo manejar sus complicaciones. Si usted lo total. sabe, cómo actúa, sabe cómo manejar la complicación, usted puede hacerlo, ¿sí? Y adicionalmente porque a veces el paciente entra por la otra manifestación. Yo tengo
tengo pacientes y me encantaría traer casos donde la manifestación extradigestiva es más severa que el compromiso intestinal. El pioderma gangrenoso es más severo, ¿sí? El compromiso articular es más severo, o el hematológico, o el hepatobiliar, porque también hacen estas manifestaciones. Entonces, es muy importante que el internista esté en la capacidad de abordarlo con propiedad y con seguridad, este tipo de pacientes, porque necesitas de un internista, porque como vemos, este paciente no es solo el tracto digestivo, es un todo, y el internista es el mejor médico para este tipo de pacientes. Ok, bueno, cerramos el capítulo de hoy. Agradecemos a Viviana por habernos acompañado y por habernos regalado esta hora de tiempo, y a todos, pues espero que les haya gustado, y si consideran que el contenido acá es de calidad, que con seguridad lo fue, compartan este video, por favor. Viviana, un placer verte nuevamente. Gracias Ya, por tu tiempo. ustedes Saludos cada a vez Cristian. más jóvenes y yo cada vez más vieja, oye, en ¿Qué serio. va? Cuando éramos estudiantes nos veíamos igual, ahora ustedes se ven más jóvenes que yo. ¿Qué va? ¿Qué va? Estamos igualitos, Vivi, estamos igualitos. Bueno, Chao. Chao, buenas Chao. noches.